Lección número 10. El resto fiel y la nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Recordemos los jalones de la historia de la salvación. El primero, Abraham Noé. El segundo, Moisés. El tercero, la intergrupación de las tribus de Israel y el rey David. Y el cuarto, los profetas y sus mensajes. Después del cuarto, hubo un periodo no tan grande y sin personajes importantes. Solo la etapa de los macabeos y su estirpe real, de los asmeos, quienes gobernaron mal y culminó en la usurpación del trono por el idumio Herodes el Grande, apoyado por los romanos para poder oprimir al pueblo, guardando las apariencias de un rey judío. Las predicciones y sus causas. Toda esta consecuencia tuvo origen por la falta de espiritualidad y moralidad, y fueron reprochados por los últimos profetas, y también anunciaron toda la desgracia que vendría. Yahvé contra vosotros por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. La ruina del pueblo escogido. El quinto jalón es la fidelidad de Dios ante un pueblo infiel. Dios cumple la promesa de salvación con esos pocos que aún le son fieles, con ese resto fiel que aunque están dispersos, aún son fieles y que gracias a ellos Dios no descarga su ira. Dios se sirve de la voluntad de los hombres. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, realiza el castigo anunciado por los profetas y deporta al pueblo, dejando solo a unos pocos, humildes y modestos. Este pequeño resto fiel es el que había anunciado los profetas. Aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijarán el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nada los turbe, y siempre del lado de castigo. Tal como procediera el Señor ante el pecado de Adán, ante la inequidad que originó el diluvio y ante tantas infidelidades de Israel, junto con el castigo ofrece la esperanza de rehabilitación que llegará con la generación que de sí mismo haga el pueblo. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desmayes tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprio que pesa sobre ti. Por amor, siempre por amor, hasta darnos un Salvador. Pero este resto, al fin, ya no será vacilante, ni se apartará de la alianza y se apoyará en Yahvé con firmeza. Los que confían en Yahvé son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre, Jerusalén de montes rodeada. Así Yahvé rodea a su pueblo desde ahora y por siempre. Y ahora por fin, este resto encontró la verdadera fe y la esperanza de la salvación. Ya se terminó la antigua grandeza de Israel, y ahora el pueblo no tiene más que poner su fe en Yahvé y su promesa de salvación. La vuelta a la cautividad. Pero no solo los pocos que quedaron eran fieles, también algunos de los deportados se mantuvieron fieles y fueron el rey Ciro, en el año 538 a.C., quien les permitió regresar. Cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión como soñado, nos quedamos, entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Si grandes cosas hizo con nosotros Yahvé,
el gozo nos colmaba. La idolatría queda extirpada. El primer efecto de toda esta desgracia es la desaparición de la idolatría, porque aunque el pueblo de Israel fue expuesto a las costumbres de otros pueblos idólatras, ellos fueron fieles a Yahvé. A orilla de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos. Acordándonos de Sión, en los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras citaras. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en tierra extraña? Jerusalén, si yo de ti me olvido, que seque mi diestra. La expectación del Salvador. Otro efecto de este resto fiel es la esperanza del advenimiento del Mesías anunciado por los profetas. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentirá de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirán al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Equivocado concepto del Mesías. Hubo entonces un periodo de extremo nacionalismo y se perdió la imagen del Mesías al líder espiritual y se hicieron la imagen de un Mesías caudillo, conquistador, guerrero y vengador. Sucederá en días futuros que en el monte de la casa de Yahvé será ausentado en el clima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán los pueblos numerosos, dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos los senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará a los gentiles, será árbitro de pueblos numerosos. Por eso, antes de ascender al cielo, los discípulos le preguntaban a Jesús si era el verdadero momento de restablecer el reino de Israel. Y él les contestó: a vosotros nos toca dar a conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. La verdadera imagen de el Mesías. El profeta Isaías nos representa la verdadera imagen para que no haya confusión. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre el hombro y se le llamará su nombre maravilloso de consejero. Dios, fuerte siempre Padre, príncipe de la paz, grande en su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot será esto. Precisión de circunstancias. También el mismo Isaías, nos habla acerca de la madre de Jesús, la doncella, y de los pormenores acerca de ella. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Miqueas añade esto al lugar de su nacimiento: mas tú, Belén, Efrata, aunque eres la menor entre las estirpes de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel, y cuyos orígenes no son de antigüedad, desde todos los días de antaño. Por eso él, es decir, Yahvé, los abandonará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, como la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se ausentará bien, porque entonces
se hará grande hasta los confines de la tierra. El resto fiel disperso en todas las naciones. No solo había el resto fiel entre los israelitas, también había entre los gentiles buscando a Dios en otros caminos. Cristo se refirió a ellos. El mismo Caifás, cuando condena a muerte a Jesús, reconoce la misión de Jesús. El resto fiel hasta nuestros días. Jesús es el comienzo de la salvación que había prometido Dios a Abraham, de que toda su descendencia serían benditos todas las naciones. Hoy en día hay ídolos de materialismo, placeres, riquezas y egoísmo, pero sigue existiendo ese resto fiel que se mantiene en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, la definitiva, que unirá a toda la humanidad. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que completen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Esa será la última y definitiva congregación de los que del pecado habían dispersado desde la torre de Babel. Esta será la definitiva reunión del resto fiel. Resumiendo, la decadencia moral y espiritual de Israel causaron su ruina total. En medio del desastre total y tras la deportación a Babilonia de casi todo el pueblo de Israel, Dios se revela a un resto fiel. Las acciones de los hombres en la historia humana son utilizados por Dios para realizar la historia de salvación. Ejemplo de ello es la deportación de Israel a Babilonia efectuada por Nabucodonosor. El resto fiel fue preservado por Dios, movido por amor hasta la plenitud de los tiempos, en que ese resto se encontró con el Salvador. La deportación a Babilonia extirpó la idolatría para siempre de Israel, pues en general nunca más cayeron en ella. El ambiente general desde entonces fue de expectación, pues todos consideraban inminente la llegada del Mesías prometido. Desgraciadamente se quiso ver el Mesías a un salvador material con cualidades de conquistador, político y vengador. La verdadera imagen del Mesías sería la de un hombre de gran prudencia, fuerte en Dios, amoroso, pacífico, sereno e incorruptible. El resto fiel fue con el tiempo incipiente Iglesia de Jesucristo, y su figura más revelante fue la Santísima Virgen María. El resto fiel se extiende a todas las naciones y a todos los gentiles, que llegaron a formar parte de él hasta nuestros días. Reflexiones personales. ¿Adivino en el ambiente actual de una decadencia como la de entonces? ¿Existe también hoy expectación y hambre de Dios? ¿Puedo yo influir en la historia con actos salvíficos? ¿Qué tan inficionado me encuentro yo del ambiente nocivo y contrario a las máximas de mis principios cristianos? ¿Sé mirar en María Santísima mi modelo dentro del resto fiel? Resolución. Señor, quiero ser miembro constante de ese resto fiel, que también hoy vive en esperanza de su Señor. Dame gracia abundante para permanecer unido a ti hasta que vengas. Y la pregunta es, hermanos, ¿y nosotros somos parte de ese resto fiel de Israel?